Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Repetir las palabras del Buda. Por Tulku Urkien Rinpoche. Los 4 dharmas de Gampopa. Bendíceme para que mi mente se dirija hacia el Dharma. Bendíceme para que mi práctica del Dharma pueda convertirse en el camino. Bendíceme para que el camino pueda clarificar la confusión. Bendíceme para que la confusión pueda manifestarse como sabiduría. Gampopa. Puesto que no soy ni un gran erudito ni un ser realizado, con el fin de beneficiar a aquellos que muestran un sincero interés por el Dharma, repetiré simplemente las palabras sin tacha del Buda. El incomparable Gampopa, gran maestro de renombre mundial, condensó en 4 frases todas las enseñanzas que impartieron e impartirán los 1000 Budas de este eón afortunado. Estas 4 frases, conocidas como los 4 dharmas de Gampopa y comentadas por el gran maestro Longchen Rabjam, son una enseñanza extremadamente profunda en las que se combinan sutra y tantra. Si un discípulo recibe estas instrucciones y se aplica en su práctica, podrá alcanzar la iluminación completa en una sola vida. Es asombroso lo extraordinarias que son las instrucciones vitales de los Budas y de los practicantes realizados. Los Budas han desarrollado plenamente todas las cualidades del abandono y el logro. Han abandonado los oscurecimientos y logrado las cualidades de la sabiduría. Los seres despiertos han enseñado el Dharma, movidos por su gran amor y bondad hacia otros seres, un amor y una bondad comparables a los de una madre hacia su único hijo. La fuente del budismo en nuestro mundo es el Buda Shakyamuni, el ser completamente iluminado. Sus enseñanzas se han transmitido a través de un linaje de bodhisattvas que moran en los bhumis, los niveles del bodhisattva. Así pues, estas enseñanzas han sido transmitidas a través de un linaje ininterrumpido de practicantes realizados hasta llegar a mi propio maestro raíz. El primero de los 4 dharmas de Gampopa, vuelve tu mente hacia la práctica del Dharma, se lleva a cabo reflexionando sobre los 4 cambios en la mente. El primero de ellos describe la dificultad de obtener un precioso cuerpo humano dotado de las 8 libertades y las 10 riquezas. Puesto que ya tenemos un cuerpo humano, podríamos creer que lo hemos conseguido sin esfuerzo alguno, pero no es así. Para renacer en un precioso cuerpo humano, es necesario haber acumulado una tremenda cantidad de karma positivo en vidas previas. Los seres humanos son tantos como las estrellas que brillan en el cielo por la noche, pero de entre todos los seres humanos, los que se interesan por practicar el sagrado Dharma, los que tienen un cuerpo humano precioso, son muy pocos, tan pocos como las estrellas que brillan en el cielo durante el día. Y de todas las personas que se interesan por el Dharma, las que practican con sincera diligencia son todavía más escasas. La auténtica práctica del Dharma implica renunciar a todas las ambiciones mundanas y, en su lugar, buscar la iluminación completa en esta misma vida. Aunque hemos obtenido un cuerpo humano precioso, está gobernado por la impermanencia. Impermanencia significa que nada perdura, ni el mundo ni los seres que habitan en él. En particular, la duración de la vida de un ser humano es extremadamente corta, tan impredecible e insustancial como el destello de un relámpago o como una burbuja en el agua. Nadie en este mundo vive para siempre. Morimos todos uno detrás de otro. Y si después de la muerte caemos en algunos de los 3 reinos inferiores, nuestra desdicha y nuestro dolor serán tan indescriptibles como insoportables. Actualmente nos esforzamos por conseguir condiciones perfectas, placer y riqueza, pero por muy increíble que sea el nivel de lujo y felicidad mundanos que podamos conseguir ahora, no podremos llevarnos nada de todo esto a la otra vida, ni a nuestros amigos, ni a los miembros de nuestra familia, ni nuestros bienes materiales y demás. Aunque sintamos amor y afecto por nuestros familiares y amigos, en el momento de la muerte viajaremos solos hacia un lugar desconocido. En todas nuestras vidas anteriores hemos pasado por esta misma experiencia, dejando atrás relaciones y amistades y abandonando todas nuestras posesiones. Sea cual fuere la felicidad y la riqueza que consigamos en esta vida, es tan insustancial como el sueño que tuvimos ayer noche. Comprender que nada perdura, que todo pasa como un sueño, es comprender la impermanencia y la muerte. Si nuestra vida acabara en nada, como el agua que se evapora o la llama que se extingue, sería perfecto. En ese caso no tendríamos que preocuparnos por nada. Pero siento deciros que no es así,
porque nuestra conciencia no puede morir. Tras la muerte, nos vemos forzados a experimentar el efecto de nuestras acciones kármicas previas. Debido a la ignorancia, hemos errado eternamente por el samsara, y siendo incapaces de liberarnos, vagamos constantemente por los 3 reinos inferiores y los 3 superiores, uno tras otro. Para liberarnos de los 6 reinos de existencia samsárica, necesitamos practicar el sagrado Dharma ahora, mientras tenemos oportunidad. Mientras sigamos cubiertos por el oscurecimiento de las emociones perturbadoras y el oscurecimiento cognitivo, continuaremos en la existencia samsárica. Estos 2 oscurecimientos son precisamente los obstáculos que nos impiden alcanzar el estado de budeidad omnisciente. Con el fin de eliminarlos, llevamos a cabo las prácticas conocidas como preliminares. Dichas prácticas están incluidas en el segundo Dharma de Gampopa, que dice que tu práctica del Dharma se convierta en el camino. Primero tomamos refugio y hacemos postraciones, eliminando con ello las acciones kármicas negativas y los oscurecimientos que hemos acumulado con nuestro cuerpo durante vidas incontables. Para eliminar las acciones negativas y los oscurecimientos acumulados con la palabra, desde un tiempo sin principio, practicamos la meditación y la recitación del mantra de Vajrasattva. Para eliminar los oscurecimientos y las acciones negativas acumulados mentalmente durante vidas sin principio, ofrecemos el mandala externo, interno y secreto. Por último, para purificar las acciones negativas y los oscurecimientos que se han reunido mediante una combinación de cuerpo, palabra y mente, desde un tiempo sin principio, practicamos los aspectos externo, interno y secreto del yoga del gurú. Se dice que los logros espirituales ocurren espontáneamente cuando se eliminan los oscurecimientos. El yoga del gurú, una práctica sumamente profunda, es excelente para eliminar los oscurecimientos y desarrollar la realización. Aunque se halla entre las prácticas preliminares, se dice que es más profundo que la parte central de la práctica misma. El tercer Dharma de Gampopa permite que el camino clarifique la confusión. Camino aquí debe entenderse dentro del contexto de la base, el camino y el resultado, una estructura que incluye todas las enseñanzas de Sutra y Tantra. La base es la naturaleza búdica, Sugatagarbha, el Dharmakaya de todos los Budas que está presente en todos los seres. Se compara con el oro puro e impoluto, dotado de cualidades supremas y libre de todo defecto. ¿En qué forma la naturaleza de Buda está presente en todos los seres? El ejemplo que se da es el del aceite de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza, cuando se prensa, siempre produce aceite. De la misma manera, la esencia de la budeidad, la naturaleza búdica, se halla en todos los seres. Ningún ser carece de ella. Todos los Budas y Bodhisattvas tienen naturaleza búdica, al igual que todos los seres, hasta el más pequeño de los insectos, sin diferencia alguna en cuanto al tamaño o la calidad. La naturaleza búdica, el Sugatagarbha, engloba todo el samsara y el nirvana. El espacio no tiene centro ni límite. Allí donde hay espacio hay seres. Donde hay seres está presente la naturaleza de Buda. A esto se refiere la afirmación de que la naturaleza búdica abarca todo el samsara y el nirvana, todos los mundos, a todos los seres. La naturaleza búdica está presente en todos los seres, pero nosotros no somos capaces de reconocerla. Tal ignorancia es la causa principal de nuestro vagar en samsara. Debido a la ignorancia de no conocer su propia naturaleza, los seres se han perdido en la confusión como el oro puro que ha caído en el barro y permanece temporalmente manchado. Los Budas no se perdieron en la confusión, sino que mantuvieron su asiento natural. La diferencia entre los Budas y los seres es la diferencia entre conocer y no conocer nuestra naturaleza innata. Aunque el oro sea siempre oro, cuando está cubierto de barro se torna irreconocible. El oro cubierto temporalmente por el barro se utiliza como ejemplo de los seres que no reconocen su propia naturaleza. Todos los seres son Budas, pero debido a los oscurecimientos temporales no son conscientes de ello. La base se compara con el oro puro, mientras que el camino es como el oro que ha caído en el barro y está cubierto por los engaños. En este contexto, el camino significa el estado de confusión. La budeidad, el estado realizado de todos los seres despiertos, significa no desviarse por el camino de la confusión y, en su lugar, reconocer que el estado de la base es como el oro puro. Por el poder de la confusión, nos hemos perdido en el estado del camino.
El oro puro se halla temporalmente cubierto de barro. Nos encontramos temporalmente bajo el poder de la confusión. Debido a que dormimos en la ignorancia, pasamos por los sueños de los 3 reinos, renaciendo entre las 6 clases de seres samsáricos una y otra vez eternamente. En nuestra naturaleza búdica están intrínsecas las cualidades conocidas como los 3 kayas o cuerpo, palabra y mente innatos, que se conocen también como los 3 vasas. El cuerpo vasa es la cualidad inmutable de la naturaleza búdica. La palabra vasa es su cualidad inexpresable e incesante, y la mente vasa es su cualidad carente de error. De esta manera, el cuerpo vasa, la palabra vasa y la mente vasa están inherentemente presentes como nuestra naturaleza búdica. En estos momentos, el cuerpo vasa inmutable está oscurecido por nuestro cuerpo físico transitorio y perecedero. La palabra vasa, incesante y continua, la voz de la naturaleza de la ecuanimidad, está temporalmente oscurecida por las repetidas emisiones de sonidos en nuestras conversaciones habituales. De la misma forma, la mente vasa, libre de error, está oscurecida por nuestros pensamientos confusos. Aunque el cuerpo, la palabra y la mente de todos los victoriosos estén presentes en nuestra naturaleza búdica, se hallan oscurecidos por nuestro cuerpo, palabra y mente ordinarios. Hemos caído bajo el poder de la confusión y, por lo tanto, nos hallamos en el estado del camino, con el fin de permitir que el camino clarifique la confusión, purificando de este modo los oscurecimientos de cuerpo, palabra y mente. Se imparten enseñanzas. Las diversas prácticas que se enseñan son el estadio de desarrollo, visualizar nuestro cuerpo como la forma de los Budas, el estadio de recitación, cantar los mantras con nuestra propia voz, y el estado de consumación, dejar que nuestra mente repose en el estado de samadhi. El estadio de desarrollo o visualización no significa imaginar algo que aún no está presente. El cuerpo vasa de todos los victoriosos se encuentra en nuestro interior, es intrínseco a nuestra naturaleza búdica. Practicando el estadio de desarrollo, eliminamos los oscurecimientos que cubren dicha naturaleza y nos impiden percibirla directamente. La palabra vasa de todos los Budas, que no cesa jamás, el rey de todas las expresiones melodiosas, está también presente en nosotros. La recitación de los 3 tipos de mantra, Vidya, Dharani y Guya, nos permite eliminar el oscurecimiento de nuestra palabra ordinaria. La mente de todos los Budas, el estado despierto no conceptual, es también inherente a nuestra naturaleza, pero se halla cubierto por nuestro pensamiento conceptual perecedero. Si reposamos simplemente en la ecuanimidad del estado de samadhi, se revelará nuestra mente vasa innata. No pienses que el estadio de desarrollo consiste en imaginar algo que no es real, como por ejemplo, que un trozo de madera es oro puro. El estadio de desarrollo no es eso en absoluto. Es simplemente reconocer lo que ya es, lo que ya existe. Estadio de desarrollo significa crear mentalmente o imaginar la forma de los Budas. Aunque la visualización en este momento sea una construcción mental, un acto mentalmente fabricado, no deja de ser una imitación de lo que ya está presente en todos nosotros. Mientras no seamos capaces de practicar el estadio de desarrollo último, necesitaremos visualizar o crear mentalmente imágenes puras con el fin de aproximarnos a ese estado absoluto.